Bienvenidos, guardianes del respeto y miembros leales de la familia K-pop. Vivimos en una era donde la privacidad se ha convertido en la moneda de cambio más barata del mercado digital. En el gran bazar de la fama, parece que todo está a la venta. Los secretos, las lágrimas, las rupturas y, lamentablemente, el honor. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido, a los escándalos fabricados y a las peleas de pareja transmitidas en directo por Instagram, que hemos olvidado cómo luce la verdadera dignidad. Hemos olvidado que hay fronteras que, una vez cruzadas, no tienen retorno. Pero hoy, la historia cambia. Hoy no venimos a hablar de un chisme más, venimos a narrar el momento exacto en que un hombre decidió plantarse frente a la maquinaria trituradora del espectáculo y decir, hasta aquí. Gökberk YLDRM, el actor que ha conquistado pantallas con su talento, ha conquistado hoy el respeto de una nación con su carácter. Ante la ola de rumores maliciosos que intentaban ahogar a su esposa, Semre Arda, Gökberk no ha usado gritos ni insultos. Ha usado algo mucho más poderoso, una verdad inquebrantable. Antes de desglosar este acto de amor blindado y analizar cómo este evento redefinirá las reglas del juego para la prensa rosa, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para estar siempre del lado de la verdad y, si valoráis el periodismo que defiende la integridad por encima del clickbait, el botón de unirse es vuestra forma de apoyar esta misión. Vuestra membresía nos permite seguir informando con altura. ¿Estáis listos para ver cómo se defiende el honor? ¡Comencemos! La escena tuvo lugar en un evento público, uno de esos escenarios donde los periodistas suelen acechar como lobos hambrientos en busca de una declaración polémica. Durante días, los círculos de chismes habían estado hirviendo con acusaciones infundadas y especulaciones venenosas dirigidas hacia Semre Arda. La tensión estaba en el aire. Sin embargo, cuando Gökberk YLDRM tomó la palabra, el mundo se detuvo. No levantó la voz. No perdió la compostura. Con una postura firme, casi militar, y una mirada que atravesaba las cámaras, pronunció la frase que hoy resuena en cada redacción de Estambul. No habléis de mi esposa, Semre. Fue una sentencia breve, carente de adornos, pero cargada con el peso de una advertencia definitiva. Y añadió, para que no quedara ninguna duda, mi esposa es mi línea roja. En ese instante, Gökberk dejó de ser solo un actor popular para convertirse en un protector. Amigos cercanos y testigos presenciales aseguran que sus palabras no fueron el resultado de un estallido momentáneo de ira, sino el reflejo natural de una incomodidad largamente acumulada. El hecho de que el nombre de Semre fuera arrastrado a controversias que ella no buscó fue la gota que colmó el vaso. Gökberk actuó bajo una convicción antigua y sagrada. Podemos ser criticados, pueden hablar de mí, pero el honor de mi esposa no está sujeto a debate. Quiero detenerme aquí y preguntaros, familia de K-pop. En un mundo donde todo parece público, ¿qué os parece la reacción de Gökberk? ¿Es un acto de control o la máxima expresión de amor y respeto? Quiero leer vuestros debates en los comentarios, porque este tema toca la fibra moral de nuestra sociedad. Mientras Gökberk se convertía en el escudo, Semre Arda eligió ser la calma en el centro de la tormenta. Es vital entender la posición de Semre en este tablero. Ella no es una figura que busque el conflicto. Fuentes de su círculo íntimo la describen como una mujer de temperamento tranquilo, reservado y maduro, alguien que nunca ha priorizado su vida privada sobre su carrera profesional. Para Semre, estos ataques fueron profundamente perturbadores. Imaginaos ser el blanco de dardos venenosos sin haber provocado a nadie. Sin embargo, su respuesta fue el silencio. Pero cuidado, no confundamos su silencio con sumisión o aceptación. Como bien reveló la declaración de su esposo, este silencio es una postura consciente. Semre eligió no descender al barro. Eligió protegerse y proteger su matrimonio enfocándose en su trabajo y en su familia, negándose a alimentar a la bestia mediática con controversias. Aquellos que la conocen bien afirman que lo más dañino de este proceso no fueron los rumores en sí, sino la injusticia de ser acusada de cosas ajenas a su naturaleza. Pero al ver a su esposo dar un paso al frente con tanta determinación, dicen que Semre ha encontrado una paz inmensa. Se siente segura, respaldada y, sobre todo, amada. Este evento ha servido para iluminar la dinámica interna de una de las parejas más discretas y sólidas del panorama. Gökberk y Semre no son la típica pareja de famosos que se exhiben tomados de la mano para las cámaras o que comparten cada desayuno en Instagram. Son, en cambio, un ejemplo de privacidad celosamente guardada. Su armonía y devoción mutua siempre han sido citadas como ejemplos en voz baja, pero ahora, esa fortaleza se ha hecho pública.
Gökberk ha dejado claro que la defensa de su esposa no es una obligación impuesta por el que dirán, sino una responsabilidad natural que emana de su amor. Nuestras vidas nos pertenecen, enfatizó, reavivando el debate sobre los límites éticos del periodismo de espectáculos. Al evitar el circo mediático y optar por la discreción, la pareja ha enviado un mensaje poderoso. Su relación no es un producto de consumo masivo, es un santuario privado. Lo más fascinante ha sido la respuesta del público. Lejos de criticar su actitud defensiva, las redes sociales se han inundado de apoyo. La frase "la popularidad es temporal, pero el respeto es permanente" se ha convertido en el lema de sus seguidores. Los fans han elogiado la postura protectora del actor, señalando la injusticia de los comentarios dirigidos a Semre. Parece que, por una vez, la decencia ha ganado la batalla al morbo. Tras la tormenta, llega la calma, o en este caso, la retirada estratégica. Se rumorea fuertemente que Gökberk YLDRM y Semre Arda están planeando desaparecer del radar por un tiempo. Se habla de unas vacaciones cortas, una escapada necesaria para huir de las agendas apretadas y del ruido de la ciudad, con el único objetivo de enfocarse exclusivamente el uno en el otro. Pero las consecuencias de este incidente van más allá de unas simples vacaciones. Se dice que Gökberk planea endurecer aún más su acceso a la prensa, concediendo entrevistas de manera mucho más selectiva y cerrando completamente la puerta a preguntas personales. Del mismo modo, se afirma que Semre Arda reducirá su actividad en redes sociales, limitando su exposición pública estrictamente a lo profesional. Esta decisión conjunta es una medida consciente para blindar su matrimonio de influencias externas. Están construyendo una muralla alrededor de su felicidad, y el mensaje para la prensa es claro. Si queréis saber de nosotros, mirad nuestro trabajo. Nuestra vida en casa es sagrada. Lo que estamos presenciando es el surgimiento de un fenómeno inusual en el mundo del chisme, una pareja que es noticia no por sus escándalos, sino por su integridad. La declaración de Gökberk ha funcionado no solo como una advertencia, sino como una llamada de atención sobre el respeto. Curiosamente, tras sus palabras, los rumores maliciosos han disminuido drásticamente. El mundo del espectáculo, a veces tan cínico, ha tenido que retroceder ante la firmeza de un hombre que defiende a su familia. Este evento, lejos de dañar su relación, parece haberla fortalecido hasta niveles de diamante. La información filtrada desde su círculo íntimo revela que el vínculo entre ellos es ahora más sólido que nunca. Semre ve en Gökberk no solo a un esposo, sino a un compañero de vida leal, capaz de enfrentarse al mundo por ella. Y Gökberk ve en la dignidad de Semre la razón por la cual vale la pena luchar. En conclusión, familia, la historia de Gökberk y Semre nos deja una lección valiosa. Nos recuerda que, incluso bajo los reflectores más cegadores, es posible mantener la dignidad. Nos enseña que el amor verdadero no se mide por los likes, sino por la capacidad de ser el refugio del otro cuando el mundo ataca. Es probable que los columnistas sigan hablando de esta postura firme durante mucho tiempo, pero lo harán con mucho más cuidado. Gökberk ha trazado una línea en la arena, y nadie se atreverá a cruzarla de nuevo a la ligera. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que más famosos deberían seguir el ejemplo de Gökberk y trazar estas líneas rojas? ¿O es el precio inevitable de la fama? Vuestra opinión es vital para este canal. Si este análisis profundo y respetuoso os ha gustado, demostrad vuestro apoyo con un me gusta, compartid este video para que el mensaje de respeto se expanda y, por favor, considerad uniros a la familia VIP pulsando el botón de unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir contando las historias que realmente importan, con la profundidad que merecen.